Sean bienvenidos todos, hermanos. Nos da gusto saber que estamos en la misma sintonía, que vamos a escuchar la palabra de Dios y que vamos a alabar su santo nombre. Abramos nuestra Biblia, hermanos, en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio. Capítulo 10. Vamos a leer del 1 al 12. La palabra de Dios dice así. Esta porción se titula El pacto renovado. En aquel tiempo, Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel de Beerot Ben-Jacán a Mosera. Allí murió Aarón, y allí fue sepultado, y un lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De allí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová en su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches. Y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. Y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar una lectura muy preciosa que trata del pueblo de Israel cuando ya va para entrar a las tierras prometidas. Consejos de Dios a través de Moisés, su siervo, para su pueblo, porque ya iba a empezar una nueva etapa dentro de poco al entrar a la tierra prometida. Pero esos versículos que acabamos de escuchar concluyen con esta aclaración. Cuando dice el 11, y Jehová dijo, y me dijo Jehová: levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y poseen la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Y la conclusión es esta: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Qué pregunta tan importante. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Y la respuesta está ahí mismo también: que andes en sus caminos. Eso es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo, que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué petición tan importante está haciendo Dios a su pueblo Israel. No olvidemos que
Hoy somos nosotros el pueblo de Israel. Todo lo del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento y ahora se cumple en la actualidad. Nosotros, el pueblo de Dios, somos el pueblo de Israel. Y cuando nos reunimos en oración, he notado en mi grupo familiar que tenemos muchas peticiones que poner en las manos de Dios. Y podemos estar buen tiempo y peticiones no las acabamos. Hay más, porque hay mucha necesidad por qué pedir. Y es muy común que nosotros estemos pidiendo a Dios. Y es correcto, porque la Biblia nos aconseja que pidamos a Dios. Pero en esta tarde les llamo la atención, amados hermanos, a lo que Dios pide a nosotros. Ya no tanto nosotros a Dios, sino lo que Dios pide a nosotros como su pueblo. El pueblo de Dios pronto iba ya a cruzar el Jordán. Moisés estaba para despedirse y les recuerda al pueblo todas las maravillas que Dios hizo para llevarlos a ese lugar, cómo los cuidó en el desierto. Luego les hace esa pregunta: ¿qué pide Dios de ustedes como pueblo ahora que van a empezar esta nueva etapa? Y les contesta lo que Dios les pide. Dios pide temor verdadero. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, Dios de ti? Sino que temas a Jehová. Él pide el temor verdadero, no el miedo que conocemos nosotros mundanamente, sino la naturaleza del temor es de que Dios demanda, es un temor reverente hacia nuestro Dios. Eso es lo que Él pide de nosotros. Temor basado en su santidad. Y eso tenemos el ejemplo tan precioso cuando aquel profeta Isaías en su capítulo 6 está en el templo. Y mire qué importante es acudir a la casa de Jehová. Esa visión preciosa que tiene el profeta Isaías no lo tuvo en un centro de diversión, no lo tuvo allá en su hogar, no, estando en el templo, dice él, Isaías capítulo 6, vi yo al Señor, y al ver la santidad de Dios, él tuvo temor. ¡Ay de mí!, dice Isaías. Bueno, ese es el temor por la santidad de Dios. Él pide el temor para que tengamos sabiduría. Por eso dice en Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Ahí está, amados hermanos, que Dios quiere que nosotros seamos sabios y que le adoremos con sabiduría, pero eso se adquiere temiéndole a Jehová. Es el camino más excelente que Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Él dice: os mostraré un camino más excelente, hablando del amor también. Es el camino angosto que Cristo mencionó cuando dijo: ancho es el camino que lleva a la perdición, que lleva al infierno. Es ancho y van muchos por él. Pero dijo Cristo: angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Eso es, amados hermanos, el camino angosto del Señor. Andamos con temor a Dios, sirviéndole en todo. Y sobre todo, Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Pero aparte del temor a Jehová, qué precioso texto tenemos en Jeremías capítulo 6, verso 16. Dice: paraos en los caminos y preguntad cuál es las sendas antiguas, y a andar por él. Eso es lo que está
anunciando el profeta en este pasaje, de que en esta vida de tanta actividad, de tanto problema, de tantas luchas, parémonos unos momentos y busquemos el temor de Dios, andando en sus caminos. Dios pide, aparte de eso, dice el verso, que le amemos. ¿Qué pide Jehová de ti? Que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro entendimiento. Ese es un amor que Dios demanda. Ha de ser un amor de toda la persona. En Deuteronomio capítulo 6, verso 5 nos habla, y en Mateo 22, verso 37, nos dice también, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Entonces eso es un pedimento también de Dios para nosotros como pueblo de Él, que le amemos de todo corazón, no únicamente de labios, como lo dijo Cristo en una ocasión, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. No, sino que Él pide que le amemos de todo corazón, porque en este mundo hay tanta cosa que quiere robarle a Dios. Ese amor que debemos tener a Él, por ejemplo, el amor a las riquezas. Muchos, por el amor a ser ricos, hacerse ricos, tratan de evadir y de darle a Dios lo que le corresponde a Dios. No le dan su diezmo, como lo menciona la palabra de Dios. Recuerdo yo mucho el primer superintendente que estuvo cuando yo iniciaba mi pastorado. Él era muy práctico para enseñarnos, el hermano Carlos Estopani. Cuando hablaba de darle a Dios prioridad en todo, que nos hablaba a los pastores y a las congregaciones de la importancia de darle a Dios lo que le corresponde, en ese sentido el diezmo. Dice, muchos me han dicho a mí, decía él, no doy mi diezmo porque mire hermano, no me alcanza. Mire, aquí está, por ejemplo, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que darle a mi esposa para la comida, tengo que comprar lo que necesito para vestirme, y hacían una lista larga. Y decía el hermano Estopani, y luego decían, y ya al último para el diezmo ya no tengo. Y él decía, ¿y por qué no doblan mejor la lista y ponen primero el diezmo? Y después del diezmo pagar la luz, pagar el agua y pagar todo, y verán que Dios de alguna manera hace posible que completen para todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El amor verdadero que demanda Dios es, sobre todas las cosas, Dios primero. Dios primero. Y eso estamos mostrando que sí amamos a Dios, no únicamente de labios, sino de toda la persona, de mente, de corazón y de alma. Probemos el amor de Dios. Me ha despertado en las madrugadas unos pasajes de la palabra de Dios que me hacen pensar, qué privilegio de aquella mujer viuda, pobre, que estaba viviendo 3 años de pobreza en ese lugar, que no llovía y que no podía salir a recoger espigas de trigo para convivir, para vivir, sobrevivir ella y su hijito. Y ya estando para morir ella de hambre, se presenta el profeta, el siervo de Dios. Hay que entender esto, amados hermanos, para este pasaje. El profeta
Elías en ese tiempo representaba el pueblo de Dios, porque dice la Biblia que en ese tiempo había separación de Dios. La gente no obedecía a Dios, había pecado en abundancia, había idolatría, se había apartado el pueblo de Dios, y Dios tenía su siervo para promover su reino. Dios estaba trabajando a través de Elías. Pero qué curioso, se encuentra con hambre, con necesidad, porque no había llovido, no había que comer. Y llega Elías al hogar, a la choza de esta viuda, y le pide un vaso de agua. Y cuando se le van a traer el vaso de agua, pide una torta, pide un pan. Y esta mujer ancianita tiene que confesarle: ¿cómo lo siento? No tengo. Quisiera poder hacerlo, pero no tengo. Mire, tengo un puñadito de harina y tantito aceite, y andaba recogiendo leñas ahorita que llegó usted para preparar este pan para mi hijito y para mí, y a morirnos, porque es todo lo que tenemos. Qué curioso, ¿verdad? Lo que contesta el profeta: hazlo como has dicho, pero haz una torta primero para mí. Yo al principio, cuando leí estos pasajes, diría: qué hombre tan incomprensible, qué hombre tan bárbaro, cómo hace esa petición. Pero es que está Elías representando a Dios ahí, porque Dios está obrando a través de él para traer el nuevo temor a esa nación que se había apartado. En otras palabras, está diciendo: sí, haz como has dicho, pero acuérdate que primero es Dios. Primero es la obra de Dios. Primero es el ministerio. Y luego lo demás Dios se encargará. Y ustedes ya conocen, ya les he predicado sobre eso anteriormente, de que la viuda lo hizo, se le trajo el pan, y hubo abundancia, se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite. Por 3 años tuvo abundancia hasta que no llovió otra vez y hubo cosecha. Pero primeramente, Dios. Amados hermanos, Dios pide amor verdadero. Y cuando tenemos ese amor verdadero, tenemos primeramente a Dios, que todas las cosas, primeramente Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Oh, qué precioso texto. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón. Ahora hay otro pedimiento. No únicamente que le ames con todo tu corazón, sino que le sirvas. Dios pide en este tiempo de crisis que estamos viviendo, tiempo de epidemia, Él está pidiéndonos a nosotros como su pueblo: sírveme. No te detengas en servirme. Qué curioso, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel ya iba a entrar en la tierra prometida, que encuentran el mar. Y no hay a Moisés qué hacer, porque está el mar enfrente y toda la nación esperando qué hacer. No tenemos un barco, no hay un puente, ¿cómo cruzarlo? Y viene la orden de Jehová: ¿por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que marche. Parece una petición imposible, ahí está el mar enfrente. Di al pueblo de Israel que marche. Dios ya tenía en sus planes al mar dividido. Ya lo tenía en sus planes. Ya Dios había programado eso. Tan pronto los sacerdotes comenzaron a avanzar y el agua le llegó a sus pies, el mar comenzó a dividirse. Amados hermanos, a veces tenemos obstáculos para servir al Señor. Pero aquí está la respuesta, la orden de Dios: sírveme aún cuando haya obstáculos.
No me sirvas únicamente cuando todo marcha bien. Porque tú cuando me sirves, aun cuando hay obstáculos, estás confiando plenamente en mí. Y amados hermanos, eso es lo que Dios pide. Ha de ser un servicio completo, no un servicio parcial. No servir a Dios y servir al mundo. Porque Cristo dijo, ninguno puede servir a dos señores. Sírvele a Dios. Decídete servirle a Dios solamente. Por esa razón se nos han dado dones para servirle. Y he dicho en muchas ocasiones, y no me cansaré de repetirlo, que cada cristiano en su nuevo nacimiento nace ya un don. Ese don no es para exhibirnos. Ese don no es para disfrutarlo personalmente yo, no. Ese don es para servir a Jehová. Esos dones se nos ha dado. Y un día estaremos dando cuenta de él. Y por eso dice Pedro, en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que el pueblo de Dios, o sea, nosotros somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para exhibirnos, no. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Eso es lo que Dios está pidiendo ahora. Repito el texto, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pero me llama mucho la atención, vosotros sois real sacerdocio. ¿Qué hacía el sacerdote de la antigüedad? Interceder por las necesidades. Ahora ya Dios cambió y quiere que cada uno de sus hijos, o sea, nosotros, seamos un real sacerdocio, un real sacerdote, para interceder por el pecador, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros vecinos. Admiro yo mucho la mentalidad de mi esposa, que se acuerda del nombre de nuestras vecinas, y cuando estamos reunidos en oración como familia, puede ella mencionar por nombres a cada vecina, a cada persona, pidiendo por ellos. Y qué bonito es eso. Eso es lo que Dios espera. Somos real sacerdocio para tener comunión con Dios e interceder. Y de esa manera estamos sirviendo a Dios. Amados hermanos, esto es lo que Dios pide ahora de nosotros. Quiero leer nuevamente el pasaje y hacer la oración. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Inclinemos nuestra frente para tener una palabra de oración. Padre eterno, tu palabra nos ha animado a poner atención a lo que tú pides de nosotros. En mis oraciones que hacemos como familia, al introducir, Señor, el tiempo de oración, yo hago esta petición y digo, Señor, escucha nuestras necesidades, nuestras peticiones, que vamos a poner en tus manos en este tiempo de oración. Pon oído a nuestras peticiones y yo estoy seguro que Dios escucha. Pero ahora yo creo que Dios nos está diciendo, pongan oído a lo que yo les estoy pidiendo. Y haces esta petición tan gloriosa. Ayúdanos, bendito Dios, a cumplir tu deseo. Ayúdanos, Señor, a obedecer lo que tú deseas de nosotros, lo que tú quieres de nosotros. Oh, bendito Dios, tenemos limitaciones, muchas, tú las conoces. Hay obstáculos bastantes, pero tú has dicho, no temas, manada pequeña, porque yo os daré el reino de los cielos, dice tu santa y divina palabra.
Gracias por esas promesas de que tú estás con nosotros y nos ayudas a ser victoriosos en todo. Nos ponemos en tus manos buscando tu ayuda para cumplir tu deseo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.